Damos la bienvenida al doctor David Acurio Páez, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Un equipo de profesores de esta universidad, conjuntamente con otro de la Universidad de Chile, acaba de completar un estudio de cero prevalencia para la ciudad de Cuenca. Iniciemos, doctor Acurio, con una explicación para el público de qué significa esto de la cero prevalencia. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a la audiencia de Antena 1. La cero prevalencia es la identificación de anticuerpos a través de pruebas inmunológicas que nos permiten saber si ha habido o no contacto con el virus. Este estudio lo hicimos conjuntamente en un equipo de investigación conformado por Bernardo Vega, Daniel Orellana, Ricardo Charri, quien le habla de la Universidad de Cuenca, y Andrea Gómez, que es profesora de la Universidad de Chile. Y el estudio de cero prevalencia tiene una ventaja importante respecto a los datos oficiales, y es que se hace en personas que regularmente son asintomáticas. Nuestro estudio hizo un muestreo estadístico muy riguroso que permita tener una representación de lo que sucede en el cantón, de lo que sucede en el área urbana, de lo que sucede en el área rural, y se acompañó entonces de un muestreo aleatorio de los hogares. Hicimos 2.475 visitas a hogares de todas las parroquias, absolutamente todas las parroquias urbanas y rurales del cantón, a las que se les aplicó una prueba rápida, que es la que identifica la cero prevalencia, una encuesta, y a los que salieron positivos, reactivos a la prueba rápida, se les hizo un PCR confirmatorio. ¿Qué es lo relevante? ¿Cuáles son las conclusiones más importantes a las que se ha llegado en este estudio? Creo que la primera cosa que hay que plantear es que la seroprevalencia, es decir, el porcentaje de personas que ha tenido contacto con el virus en el cantón, es en promedio del 10%. Uno de cada 10 cuencanos, cuencanas, ha tenido contacto con el virus. Lo que quiere decir que el 90% aún no se ha encontrado, ha tenido contacto con el virus, y que el camino a recorrer para enfrentar la pandemia todavía es largo. La seroprevalencia muestra además un dato que para nosotros nos parece enormemente relevante, sobre todo para las acciones de política pública, y es que la prevalencia rural y la prevalencia urbana no son muy diferentes. Nosotros tenemos en el imaginario que en el área rural el porcentaje de casos debe ser significativamente menor, y nuestro estudio muestra que no es así. Pero Nuestro está estudio usted hablando posiblemente, doctor Acurio, del Cantón Cuenca, muestra, porque en los datos que secuencialmente se han venido dando de la zona 6 hay una concentración que se da en la ciudad de Cuenca y luego en el área urbana. ¿Coincide esto con las cifras de su estudio o hay algún tipo de contradicción en esto? no coincide, pero quizá ahí hay que hacer una diferencia importantísima. Nuestro estudio es un estudio que se hace en personas sintomáticas y asintomáticas. O sea, uno va a la casa y hace la encuesta y define quién te hace la prueba. Los reportes del Ministerio de Salud, casi todos son reportes que se hacen de personas que tienen síntomas o personas que sospechan tener la enfermedad, que se acercan a un servicio de salud a hacerse la prueba. Entonces eso eh, modifica los resultados. La segunda cosa es que muchísimas de esas personas que son atendidas son atendidas en los servicios urbanos y no atendidas en los centros de salud rurales, y eso puede incrementar el dato. Por esa razón es que nos parecía a nosotros importante no hacer solo en el área urbana. Tampoco nos hemos limitado solamente a los mayores de edad. Hemos hecho desde los más pequeños, menores de 1 año, hasta los adultos mayores. Tenemos casos desde los o participantes, mejor dicho, desde los 3 meses hasta los 92 años. Y personas que cuando llegamos a sus hogares no tenían ninguna sintomatología. Eso cambia un poco los resultados, y precisamente es lo que buscamos, porque la información oficial que se genera regularmente son de reportes de los servicios de salud, por lo tanto ya genera ahí un sesgo en el sentido que son de las personas que van al servicio de salud. En este Esta caso, cifra del 10%, doctor Acurio, refleja de alguna manera éxito en la aplicación de políticas hasta este momento, pero también un gran potencial de nuevos contagios. creo que fundamentalmente revela la potencialidad de contagios altísima, y exige además
la necesidad de tener precauciones en los tiempos que vienen, precauciones respecto a los espacios de reunión, a los eventos, navidades, un periodo que hay que poner mucha atención, pero también hoy mismo, que es bendito Black Friday, que es como un espacio en donde por razones comerciales puede haber muchísima concentración, que creo que son temas que hay que cuidar. Eh, también nosotros ahí hemos identificado una cosa que es importante, y es que el cumplimiento de los eh, criterios de autocuidado, es decir, el uso de mascarilla, el distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros de una persona a otra, el lavado de manos, tiene un cumplimiento importante en el cantón. Es superior al 90% de personas usan la mascarilla, refieren mantener distancia y refieren lavarse las manos. Y este dato es bastante coincidente con las investigaciones que se hicieron anteriormente por parte con el equipo que estábamos trabajando, con el mismo doctor Bernardo Vega, que se hicieron encuestas virtuales. Esta ronda hemos hecho encuestas cara a cara y confirma esta práctica importante. Yo creo que eso hay que reconocer y hay que pedirle a la ciudadanía que conserve. Pero hay un 10% que va hay buenas prácticas, en definitiva, por parte de los ciudadanos. Hay un solo factor que resultó por debajo del 90% y es aquellas personas que teniendo síntomas gripales salen a la calle. Ese es un dato que hay que mejorar. Las justificaciones y lo que hemos encontrado en términos de la estadística es una relación entre salir a la calle estando con síntomas y tener que ir a trabajar. Subrayo el tener que, o sea, tenemos obligados a tener que trabajar, pues no hay otra condición. El salir a los servicios de salud, hacerse atender, o el salir a buscar, a comprar alimentos o alimentos de la casa, no se compran. Haciendo un paréntesis en el análisis de estos datos y en las recomendaciones que de allí surgen, cuéntenos cuál es el papel de la Universidad de Chile. La participación de Andrea Gómez, una cuencana que es docente en la Universidad de Chile, ha sido enormemente importante precisamente para, por un lado, poder establecer mecanismos de comparación con lo que sucede en otros lados, ¿sí? Y para poder construir también conjuntamente todo el proceso estadístico y análisis. Ya dicho sea de paso, la entrevistamos hace 2 días. Muy importante información la que nos entregó. Exactamente. Sin duda tiene una excelente formación, está al tanto de los temas y el equipo, como un equipo multidisciplinario, tuvo a estadísticos, a epidemiólogas como Andrea, para poder tener una discusión suficientemente adecuada. Un equipo grande, además, para hacer el levantamiento de encuestas. Hicimos, la toma es entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre. En 15 días se levantaron todas las pruebas para que tenga una validez adecuada y sea una foto correcta en el tiempo de la pandemia, de tal manera que se hizo un esfuerzo importante. La Pero propia, la propia doctora Gómez se refería al déficit de pruebas que han existido en Ecuador, comparando incluso con países vecinos que han hecho mucho más pruebas a nivel per cápita de la población. ¿De qué manera se complementa este estudio de cero prevalencia? No creo que reemplace la necesidad de pruebas, pero sí complementa el panorama para un mejor diagnóstico. Todos desearíamos efectivamente tener muchas más pruebas y muchos más estudios de cero prevalencia. Este es el primero que se realiza en la ciudad. Ojalá tengamos muchos más, porque esta es la lógica que permite tener un sistema de vigilancia más adecuado. Para quienes hacemos salud pública, hemos visto con preocupación que el país ha enfrentado la pandemia con muy pocas pruebas, y con las pruebas que ha tenido, además, ha habido momentos de alto represamiento de resultados que no permite tomar decisiones adecuadas, que no permite ver el conjunto de lo que está pasando. Y este estudio complementa precisamente eso. Como le he comentado, en el caso del estudio nuestro se puede identificar además parroquia por parroquia la prevalencia existente. ¿Sí? Es evidente que la situación urbana y rural es muy similar en términos del promedio de casos. Esa percepción de que hay menos casos en la ruralidad, creo que es una percepción que hay que corregirla. Sin duda tenemos una prevalencia ligeramente mayor a la urbana inclusive, pero estadísticamente podemos decir que que son iguales. Pero hay parroquias del sector rural que tienen prevalencias que triplican el promedio, como Checa o como Tarqui, ¿sí?
Victoria del Portete, que tiene valores altos, de las que estoy recordando en este momento. Tenemos parroquias urbanas también que nos parece que son importantes tenerlas en cuenta, como Machángara, El Vecino, El Batán, que tienen datos que son como del doble del promedio cantonal, ¿no? Eh, Sí, vamos a incluir estas imágenes para nuestros oyentes, para que aquellos que nos están viendo en la internet puedan seguirlo también con el mapa y con cifras. Doctora Curio, ¿qué sentido tiene esto de que en el sector urbano de Cuenca, por ejemplo, una parroquia tenga en algunos casos diferencias muy significativas con otra, cuando estas no tienen en realidad un límite, nadie sabe en dónde termina y dónde termina, o dónde comienza, perdón, otra parroquia urbana? ¿Por qué estos comportamientos diferentes que se aprecian? ¿Cómo se explican? eh, en el mismo estudio hay algunos criterios que pueden guiar esa relación. La primera es que hemos encontrado que alrededor del 15%, 20% de las personas que fueron encuestadas han participado en reuniones en, donde hay más de 10 personas, reuniones, encuentros de más de 10 personas, y los espacios de los barrios, de las parroquias, se han convertido ahora en espacios de encuentro de varias de las personas. El otro elemento que es importante decir es que efectivamente la, la presencia del virus puede generar niveles de circulación, como le llamamos, de circulación del virus, que es mayor en determinados sectores que en otros temporalmente. Puede ser que luego eso se mueva a otras parroquias, pero este momento, en el momento de la toma, es el comportamiento que se ve ahí. El Hay, Batán, el Vecino, Machángara, con prevalencia que supera el 20%, ¿tienen algo en común? hay algunas cosas, y quizá eso me permite hablar de un tercer componente de la investigación, y es que la, la prevalencia de la enfermedad está relacionada directamente con las condiciones socioeconómicas. Las personas que tienen menores ingresos tienen un nivel de prevalencia mucho mayor. Hoy vamos a compartir esos datos. ¿Sí? Eh, las personas tienen a mayor instrucción, es mucho más claro ya este dato que a mayor instrucción es menor el porcentaje de casos, que a mayor nivel de ingreso es menor el porcentaje de casos, que existen algunas actividades profesionales que están más expuestas y que evidentemente tienen mayor porcentaje de casos, sobre las cuales hay que también ir trabajando. Entonces, creo yo que si usted me pregunta cuáles son los elementos que puedan articular, yo inicialmente diría que tienen en común algunos de estos sectores. También que son sectores donde los índices de condiciones de vida son menores. Ujú. Y en el otro extremo, con los índices más bajos, San Sebastián, Sucre y Anuncay. Uh -huh. Yanuncay, es la parroquia más grande de las parroquias urbanas de Cuenca, en donde hicimos además casi 185 visitas de hogar, o sea, una muestra grande la de Yanuncay, para que sea consecuente con la población que tiene. Efectivamente hemos encontrado menor cantidad de prevalencia. Eh, yo de qué debo decir, no necesariamente de casos de enfermos, porque estamos hablando de población que fundamentalmente no tiene signos y síntomas. La mayor cantidad de personas que hemos entrevistado no tienen ninguna molestia. El porcentaje de personas con síntomas de la enfermedad ha sido mucho menor, lo cual es consecuente la referencia bibliográfica, digamos, en el sentido de que el 80% de la población que tiene contagiada con el virus puede no tener síntomas o ser asintomática. Este estudio tiene una similitud con lo que sería una encuesta, y a las encuestas se las considera fotografía del momento. ¿Se tiene planificado realizar otros estudios similares para ir observando la evolución del virus en esta ciudad? Sí, nosotros aspiramos poder tener un segundo momento de este estudio que nos permita ir viendo cómo se ve el comportamiento. Aspiramos que puedan haber otros estudios en la ciudad y en la provincia que nos dé pautas de cómo se va comportando la enfermedad, porque para estos estudios sirven para tomar decisiones. Una de las primeras recomendaciones de nuestro estudio es que en aquellas parroquias en donde tenemos porcentajes más altos de prevalencia,
que están absolutamente validados en términos estadísticos, ajustados a la sensibilidad y especificidad de la prueba, o sea, son datos muy robustos. Vamos como a recomendar, y estamos recomendando, precisamente en ese sector para identificar cómo está, que es simplemente sistemas de acompañamiento, de vigilancia, de aislamiento de casos, que es lo que necesitamos hacer como control. Entonces sí, hay que dar continuidad y hay que hacer otros estudios que nos permitan repetir esto y ver cómo se va comportando en el futuro la enfermedad. Saliéndonos un poquito del ámbito de este estudio, quisiéramos conocer su criterio sobre el tema de las vacunas. Esta semana fue de anuncios, un anuncio muy imprudente, posiblemente basado en errores del presidente de la República, que habló el día lunes de un inicio de la vacunación tan pronto como enero, con 30.000 vacunas diarias, lo cual hacía pensar que cerca de 1 millón de personas podría vacunarse solamente en enero. Esto fue refutado muy rápidamente por expertos en el tema epidemiológico y luego de 2 o 3 días el ministro de Salud tuvo que corregir, señalando que la expectativa es la llegada de unas 50.000 vacunas a Ecuador dentro del primer trimestre. Y allí está AstraZeneca con Oxford, Pfizer con BioNTech, Moderna, que son empresas que supuestamente habrían avanzado ya en acuerdos con el Ecuador. ¿Cómo mira usted este tema? ¿Qué tan real y cercano es el inicio de la vacunación en Ecuador y qué efectos podrían tener en la evolución del virus? Lo primero, yo no veo que el inicio de la vacunación en el Ecuador sea tan cercano, ni siquiera tan cercano como el primer trimestre del 2021. ¿Sí? Me parece que eso es una mirada, para llamarla suavemente, muy optimista de parte del ministro de Salud y de la Presidencia de la República. Eh, Primero porque inclusive la producción de la vacuna tiene que seguir un proceso. No sé si usted conoce, Gustavo, muy bien, que eso supone un conjunto de ejercicios de valorar que la vacuna primero no haga daño, que no genere complicaciones, que no tenga efectos colaterales, después que efectivamente garantice la generación de inmunidad, luego que se pueda mantener adecuadamente en los sistemas de frío, y eso todavía está por trabajarse. Luego, en el caso ecuatoriano, nosotros tenemos que decir que inclusive el sistema del programa ampliado de vacunaciones se ha visto afectado. Hay un reporte de la Organización Panamericana de la Salud que muestra que ha disminuido nuestras coberturas de vacunación. Entonces, también ahí hay que discutir. Ojalá tengamos las vacunas regulares y también tengamos la del COVID, porque sí va a tener un impacto. Yo creo que la vacunación ha mostrado que es útil en varias patologías, en varias enfermedades, pero es muy optimista, me parece que es un manejo un poco más mediático el decir, ya vamos a tener la vacuna. Todavía no se ha contestado cómo va a ser, si la cadena de frío está en condiciones de mantener, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca o de Pfizer, que plantea la necesidad de tener sistemas de frío bien fuertes. Y, y luego necesitamos tener la suficiente claridad para ver si tenemos la capacidad operativa de impulsar ese proceso de vacunación. Entonces, no le veo yo tan frecuente, tan cercano, perdón, creo que tendrá sin duda un impacto sobre el control de la pandemia, pero que eso no viene inmediato y que de cualquier manera nosotros tenemos que garantizar otras cosas que no se han garantizado. El tener pruebas para saber quiénes se han contagiado y quiénes no. El tener un sistema de vigilancia para poder hacer seguimiento de casos, de tal manera que podamos evitar una cosa que nadie quiere. Nadie quiere volver al El semáforo rojo, confinamiento. al confinamiento, pero eso supone que entonces tengamos prácticas que son individuales, como las que hemos comentado, pero que también son de política pública. ¿Sí? Culminemos, doctora Curio, con su visión del año 2021 con este eje transversal de la COVID-19. ¿Cómo va a ser ese año para los ecuatorianos? Yo creo que vamos a tener un tiempo, si se puede llamar, post-COVID largo. Me parece que el 2021 va a ser un año complejo, es un año además de cambios en la gestión del Estado, es un año que se tiene que fortalecer el sistema de salud. Creo que una de las cosas que ha mostrado la pandemia es la necesidad de tener sistemas públicos fuertes,
de atención en salud, sistemas públicos eficientes en atención en salud que permitan tener acceso. Y eso es un desafío que está ahí pendiente. Yo creo, no tengo demasiadas esperanzas de que se cambie sustantivamente, porque creo que va a ser un año todavía complicado y va a ser un año que nos va a exigir a todos consolidar cosas del autocuidado, del cuidado a los otros, de solidaridad y de garantizar que podamos ir encontrando mecanismos que equilibren entre esta necesidad de la actividad laboral, de la generación de ingresos y el cuidado de la salud. Es clave. Hay temas que vienen antes de iniciar el 2021 que nos toca pasar adecuadamente. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la discusión del retorno a las aulas o no, que creo que es una discusión que hay que tenerla seriamente y que hay que basarla en evidencia científica, que es lo que estamos planteando con el estudio. Construyamos evidencia científica suficientemente fuerte para que la toma de decisiones sea adecuada, ¿sí? Y que además permita proteger. Si yo tengo, por ejemplo, un porcentaje importante de prevalencia en personas que tienen como actividad las ventas ambulantes, claro, no se puede suspender las ventas, pero entonces tenemos que tener una política como ciudad, como país, de protección a esas personas para que no se conviertan en factores de transmisión. ¿Sí? Gracias, doctora Acurio, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. El doctor David Acurio es profesor investigador de la Universidad de Cuenca.